esta oportunidad. Voy a hablaros un poco sobre, bueno, educación en África subsahariana, que hemos organizado ya muchas cosas, pero no repetir, y me voy a centrar sobre todo en la financiación. En este momento trabajo como asesor en educación en una ONG que se llama Plan Internacional, aquí en Washington, y anteriormente he trabajado también en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en Madrid. He trabajado en un organismo multilateral aquí en Washington y antes también durante varios años en África en diferentes organizaciones no gubernamentales también. No siempre en educación, llevo 10 años trabajando en educación, después trabajé otros 8 en diferentes ámbitos de la cooperación, en campos de refugiados o con temas de nutrición o de SIDA, desarrollo rural. Entonces, bueno, en relación a la educación, me gusta empezar siempre hablando de la educación como un derecho, porque no soy partidario de la visión muy extendida hoy en día de que la educación ha de estar vinculada al mercado de trabajo. Por supuesto que es importante y pues todos vosotros estáis estudiando para formaros y poder encontrar un buen trabajo, sin duda es importante, pero considero que es igualmente importante reconocer el derecho a la educación de todo ser humano por el hecho de serlo, y que además la educación sirve también pues, para crear buenos ciudadanos, ciudadanas, gente que participe políticamente, sirve también para reducir la mortalidad, hablaré a continuación, para mejorar la calidad de vida de la gente, para mejorar prácticas de higiene, cosas que además pues, nos puede parecer en este momento en España algo como elemental, básico, pero pensemos que no hace tanto tiempo nuestros abuelos, sobre todo nuestras abuelas, cuántas de ellas eran analfabetas todavía hace 2 o 3 generaciones en España, un país que consideramos desarrollado. Allí estaban unas conferencias aquí en el Banco Mundial y el ministro de Educación noruego comentaba cómo en su país, su suegro, fue el único de su clase que pudo acceder a secundaria, educación secundaria. Vamos a uno de los países más desarrollados hoy en día. Y comentaba cómo era el primero de su familia que fue a la universidad. Hablamos de hace 2 generaciones en Noruega, el país considerado por el Perú como el país donde mejor se evite en términos estadísticos. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando cuando hablemos de la educación en África y las cifras que seguramente os han dado, y bueno, pues 4 cifras más que os voy a dar yo. La educación, además, como derecho, permite alcanzar otros derechos. Permite que la gente pueda participar políticamente, permite que la gente pueda reivindicar otros derechos, como son el derecho incluso a la vida, a la salud, a poder participar, a poder vivir de la manera que desee. Y la educación permite, el estar alfabetizado permite alcanzar estos derechos. Y por supuesto la educación es una muy buena inversión en cuanto al Producto Interior Bruto, vamos a decir en términos economicistas, también es por supuesto una muy buena inversión. Y bueno, no os voy a aburrir con cifras, pero hoy en día en Google podéis encontrar muchas referencias de cómo el hecho de educar a una persona, sobre todo a una mujer, permite incrementar el PIB, permite mejorar su calidad de vida, permite reducir el número de hijos que tiene, que puedan ganar mejor, y permite también que se mueran menos niños, bueno, una serie de elementos positivos, digamos, para los individuos y para los colectivos. Muy brevemente, supongo que os habrán comentado sobre los objetivos del milenio, el segundo y el tercero, que hacen referencia a la educación, el segundo en referencia al acceso, el tercero en referencia a la paridad de género, referencias hoy en día a la hora de hablar de financiación también. Como sabéis, los objetivos del milenio se crearon en el 2000 y se deberían cumplir para el 2017. Estos días está habiendo aquí en Washington muchas conferencias internacionales porque quedan más o menos 1000 días para que termine el 2015. Y entonces estamos viendo un poco a ver cómo se pueden los 2 años y medio que nos quedan, cómo podemos alcanzar unos objetivos pues que estamos todavía bastante lejos de alcanzar. La otra referencia del sector educativo son los objetivos de Dakar, los 6 objetivos de Dakar, que se crearon en el año 2000 también, y que son mucho más ambiciosos y que incluyen también aspectos como la calidad, la equidad y la educación como
durante todo el ciclo de vida, ¿no? Supongo que he presentado ya varias cifras, no voy a extenderme. Bueno, digamos que todavía queda mucho por hacer y en términos de alfabetización, en términos de escolarización y sobre todo en términos de calidad. No hablamos solamente de acceso, cuando voy a hablar en temas de financiación a continuación, no hablamos solamente de que todos los niños y niñas estén en la escuela, sentados en un aula durante 5 horas, teniendo un docente enfrente. Lo que hablamos es que cuando salen después de 3, 4, 5, 10 años, que sean análogos, que hayan aprendido algo. Recientemente en el norte de Nigeria se hizo una investigación y el 82% de los niños de segundo año de primaria no sabían leer ni una sola palabra en su idioma. ¿Vale? Aprendían en Hausa, que es su idioma, no eran capaces de leer ni una sola palabra. Con lo cual, está muy bien que los niños y niñas que vayan a la escuela, ellos tienen que aprender algo. Porque si no, pues no estamos haciendo más que figurar y decir en las estadísticas que hemos conseguido rellenar el servicio y no estamos aquí para eso. Uno de los aspectos fundamentales también cuando vamos a la financiación es el tema de la equidad. Es el tema de que cuando hablamos de que todos los niños y niñas que estén en la escuela, tenemos que tener en cuenta que ese todos incluye también a las personas que viven en situación de marginalidad, a las personas que viven en zonas remotas. Pensemos, por ejemplo, en Nepal, la gente que vive en los Himalayas, a 5.000 metros de altura, en zonas remotas, tienen de acceso. La gente que vive en las favelas de Río de Janeiro, por ejemplo, la gente que tiene discapacidades, gente ciega, sordomuda, gente cognitiva, también tienen derecho a una educación adaptada a necesidades y actividades. Y estamos hablando de minorías étnicas, marginadas en muchos lugares, personas que viven en zonas en conflicto. Pensemos que es mucho más difícil alcanzar a esta gente. Si ya es caro en muchos lugares dar educación, el 100% que solemos decir estadísticamente más difícil de alcanzar, pues es, además de difícil de alcanzar en términos culturales, logísticos, también más caro, por lo que hemos hablado de que pues es gente que habla lenguas distintas, como requiere de docentes con lenguas, gente con discapacidades, requiere docentes que tengan capacidades para enseñar a personas con esas discapacidades, conozcan el lenguaje de signos, etc. Tengamos en cuenta todos estos elementos para tener en cuenta la financiación que os voy a comentar. Por otra parte, también el tema de la equidad tiene que ver mucho con, no solamente con el tema de género, del que se habla mucho, tenemos incluso un objetivo del milenio tercero que lo menciona, que hay que alcanzar la paridad de género. Por cierto, este objetivo planteaba que había que alcanzarlo para el 2005. Estamos en 2013 y todavía en muchos lugares no se ha alcanzado. Y, por desgracia, no se va a alcanzar todavía para los 2015 en muchos lugares. Las niñas siguen estando marginadas a la hora de acceder a la educación. En Nigeria, por ejemplo, también en Nigeria, una niña en la zona urbana de clase alta tiene una media de 10 años de escolarización y muchas de ellas pueden acceder a la universidad posteriormente. En el caso de las niñas Hausa, que os comentaban, en el norte de Nigeria, de zona rural, tienen una media de 3 meses y 12 meses de escolarización en toda su vida. Con lo cual, es muy importante el tema de los género, pero es todavía más importante la brecha que hay entre ricos y pobres. Está claro el por qué, ¿no? Pasa en muchos lugares. Entonces, bueno, con este panorama, por supuesto, no solamente hace falta muchas cosas para mejorar el sistema educativo, pero una de las cosas que necesitamos son fondos. Entonces, ¿de dónde sacamos estos fondos? Pensemos, por ejemplo, en el sistema español o en el sistema europeo. El Estado de Bienestar ha universalizado la educación, básicamente con un sistema público de educación financiado con impuestos y hace un sector privado y en el caso español un colegio concertado donde hay una parte que la pagan sus padres y una que la paga el Estado. En el caso de los países donde trabajamos, países donde vamos a decir, entonces en un enfoque de derechos, que como se planteaba al principio es el enfoque que planteo y cada vez más organizaciones, los responsables primeros de proveer educación a la ciudadanía son los Estados. Los responsables de dar financiación para que la educación funcione
es el gobierno de la nación que, ante un sistema impositivo, tiene que dar suficientes recursos para que las escuelas puedan funcionar, para que los docentes reciban una financiación adecuada, un sueldo adecuado, reciban una formación, que las aulas estén vamos a decir, habitables para los alumnos, que existan, por ejemplo, letrinas, baños para nosotros, pero bueno, en la secretaría hablamos de letrinas, que haya pozos de agua, que haya no sé la palabra en castellano, que haya lugares donde las niñas, por ejemplo, que están hacer adolescentes, puedan lavarse, que haya agua disponible, que haya agua potable. Son lugares muy cálidos donde falta beber durante el día, cosas que nos pueden parecer elementales, que no es necesario en Valencia, pero que por desgracia no lo son en muchos lugares todavía del día. Entonces, estamos hablando de que los gobiernos han de financiar los sistemas educativos, ¿cómo van a hacer? Básicamente, modificar a través de impuestos. ¿Cuál es el problema que nos encontramos en la subsahariana? Que prácticamente la gente paga impuestos. Gran parte de la población trabaja en la economía informal, con lo cual no está registrada dentro del sistema económico, con lo cual no paga impuestos. Y los sistemas impositivos, incluso para la gente de más dinero, también son muy débiles. Las empresas extranjeras muchas veces no pagan impuestos porque les ha dado exenciones para que se instalen en ese país, algo que en España también ha visto en prensa, que pasa muchas veces, como en diferentes regiones se pelean por qué dan una empresa para que se instale, una empresa de coches, una empresa de electrodomésticos, y en África, pues, usando también de manera bastante regular. Entonces, una de las cosas que desde la cooperación, desde los organismos internacionales de cooperación, de ayuda internacional, se promueve es la reforma de los sistemas tributarios, sistemas fiscales, para que el Estado pueda recaudar fondos que pueda destinar a educación, a salud, a hacer carreteras, a otros bienes y servicios que consideren necesarios para la educación. UNESCO, la Agencia de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, recomienda que los países destinen un 6% de su Producto Interior Bruto o un equivalente del 20% del presupuesto nacional. En el caso africano, muchos países, no sabría deciros a la media, probablemente ronda en torno al 3%, pero tenemos ya varios países que alcanzan el 4, 4,2% del PIB, pero todavía pues lejos de ese 6%, y tengamos en cuenta además que es una recomendación general, pero tenemos países, una cantidad de niños fuera de la escuela y una falta de calidad. Por ejemplo, Nigeria, que es uno de los países más grandes de África, tiene todavía 10 millones de niños y niñas fuera de la escuela, con lo cual el esfuerzo fiscal que se adquiriría para que todos esos niños y niñas vayan a la escuela es mucho mayor. Nigeria debería gastar, no sé, un 8 o un 9% de su PIB en educación. Desafortunadamente tenemos países como, por ejemplo, Sudán, un país que apenas tiene 2 años de existencia. Estuve allí hace 3 años y me decía un director que durante la época del conflicto, la zona rebelde, digamos, de Sudán, del sur Sudán, destinaban a educación, era, digamos, la segunda prioridad del país, después de la guerra, por supuesto, ¿no? De los esfuerzos de guerra, como usted dice. En este momento de paz, la educación ha pasado a ser la quinta prioridad del gobierno. Ha pasado a ser una prioridad aspectos de infraestructura, por ejemplo, supongo que salud, y la educación ha pasado un país en reconstrucción, un país que tiene una población prácticamente analfabeta, y sin embargo relega su educación en un quinto lugar. Tenemos, por ejemplo, un caso, recuerdo hace años, cuando trabajaba aquí en un organismo multilateral, aprobamos una subvención, fondo perdido, a donación de $100 millones para Etiopía, para educación, mejorar el sistema educativo. A las 2 semanas leí en prensa, en internet, que Etiopía había gastado $250 millones, 2 veces y media más de lo que habíamos aprobado como donación para comprar tanques a Ucrania. Estos tanques, además, un tanque que es un arma ofensiva, no defensiva, y que supuestamente sería utilizado pues, o bien para en un día atacar a Eritrea, que mantuvieron ya guerra y perdieron hace 30 años, o para atacar en Somalia
a las milicias islamistas, puesto que Etiopía está implicado. Vemos la prioridad que tiene el gobierno de Etiopía, como la Unión Internacional presta fondos y luego el propio gobierno gasta 2 veces y media más de una donación puntual para comprar tanques, ¿no? Sin embargo, en muchas constituciones en África sahariana la educación es obligatoria y gratuita en primaria. Sin embargo, como pasa en muchos elementos de la Constitución, lo que pasa en España también con muchos elementos, tenemos que no es real. Aunque la Constitución diga y los ministros de Educación ya lo dicen, los presidentes hablan de que ayer mismo estuve aquí con varios ministros de Educación africanos y lo mencionaban en público, que en mi país la educación es gratuita. Me recuerdo el embajador de Naciones Unidas de India mencionaba también en mi país la educación obligatoria. India quedan todavía 2,5 millones de niños de edad. Con lo cual, no se materializa ese derecho que está en la Constitución. Tenemos además los costes indirectos, que llamamos educación social. No solamente estamos hablando de que tengan que pagar tasas escolares, incluso cuando las familias tengan que pagar tasas escolares, incluso cuando la Constitución dice que es gratuito, sino que es que además los padres, las madres tienen que pagar por los libros, tienen que pagar por uniforme. Es una rémora, digamos, de la época, una herencia de la época colonial de los países francófonos y sobre todo anglófonos, donde el uniforme obligatorio, algo que en colegios públicos en España no es el caso. En colegios públicos en África la mayoría es obligatorio, uniforme, por muy poco que sea de la clase. Tienen que pagar transporte, tienen que pagar la comida durante el día, el hijo de la hija en la escuela. Estos costes indirectos en familias extremadamente pobres, podéis entender que es un coste muy importante que las familias no se pueden permitir. Pensemos además de que los economistas llaman el coste de oportunidad. Un niño o una niña de 8, 10 años, 12 años, 14 años, que esté en la escuela, no está trabajando para la familia. No va a poder ir a buscar agua, no va a poder ir a buscar leña, no va a poder cuidar de los hermanos pequeños, no va a poder trabajar en lo que sea. Pero tengamos en cuenta que, aunque por supuesto luchamos contra la explotación infantil y no apoyamos que los niños y niñas trabajen, pensemos que las familias tienen en su mente que necesitan ese dinero y que el hecho de mandar a un hijo o una hija a la escuela implica una disminución de ingresos familiares. Estamos hablando de familias que viven con menos de $1 al día. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, por supuesto, el enfoque de derechos es lo que ha de primar, pero seamos conscientes también de la realidad de millones de familias en África. Sin embargo, tenemos que, en esta realidad tan difícil para las familias, muchos gobiernos están pasando cada vez más costes a las familias con el argumento de que las familias han de ser responsables por la educación de sus hijos. Lo cual no deja de ser una realidad, pero también no deja de ser una realidad que las constituciones dicen que es gratuita y obligatoria. Los gobiernos gastan en general, digamos en media, un 90% del presupuesto de educación en docentes, en pagar y formar a los docentes. Con lo cual les queda muy poco dinero para infraestructuras, para mejorar la calidad, para ofrecer libros de texto en los colegios, lo cual hace que se reduzca muchísimo la calidad que se puede ofrecer de la educación y las posibilidades que tienen los docentes de estar bien formados y de poder ofrecer unas clases mínimamente adecuadas y que los chavales salgan de la escuela con aprendizaje. Hago un inciso para quitar, aunque estemos hablando de África, me gusta hacer referencia un poco de lo que estamos hablando, que el tema de la calidad y de los resultados de aprendizaje no es un problema únicamente en África subsahariana. En Perú hubo una encuesta recientemente y quiero recordar que como el 70% de los chavales de quinto grado no alcanzaban los resultados que se esperaban. Y hablamos de Perú, que es un país de ingresos medios, donde prácticamente la totalidad de la población está escolarizada, pero donde todavía hay una cartera de educación baja. Y no tenemos cifras, porque estoy un poco desconectado del sistema educativo español, pero como sabéis, las cifras de abandono escolar y los resultados en las encuestas de PISA de la OCDE son muy negativos y estamos a la cola de los 29-30 países de la OCDE. Con lo cual, el tema de la calidad no es solamente un problema
de los sistemas educativos africanos es un problema de países de renta media y de países de renta alta, vamos a decir, llamados aquí países desarrollados, entre comillas, como puede ser España. Como he dicho antes, tengamos en cuenta además que tenemos en muchos países, incluso en África, 80-90% de la población en edad de estar escolarizada está efectivamente escolarizada. Pero ese 10, 15, 20% que en algunos países está fuera de la escuela son los más difíciles de alcanzar. De acuerdo, tenemos en África millones de personas desplazadas que viven dentro de su país, como puede ser República Democrática del Congo, en Angola, todavía con consecuencias de la guerra de los últimos de los años 90, 80 y 90. Tenemos en Sudán todavía millones de personas desplazadas. En países como Uganda, incluso en el norte hay países estas poblaciones desplazadas, Costa de Marfil, Liberia, Chad. Bueno, tenemos un montón de países con un montón de población desplazada. Tenemos países con población refugiada, como Mali, por ejemplo, donde con la reciente crisis, con caída en el norte, muchas personas se han refugiado en Burkina Faso y en Níger, donde, por ejemplo, mi organización, Plan Internacional, trabaja con escuelas en la frontera de Níger y Burkina Faso, con niños y niñas que vienen refugiados de Mali. Esta educación es todavía más cara por las malas condiciones las cuales nos encontramos, por la dificultad de acceso, por la dificultad de encontrar docentes que estén dispuestos a trabajar en estas zonas. Hablamos de países donde puede haber varias lenguas mayoritarias dentro de más de la lengua colonial, vamos a decir, y hablamos de lugares donde hay países donde hay poblaciones que hablan otras lenguas minoritarias dentro del país. Tenemos también que encontrar docentes que hablen esa lengua y que quieran vivir en esa zona. Recuerdo, por ejemplo, trabajando en Mozambique, donde Maputo, la capital, está en la zona sur y las zonas costeras del Índico son las zonas, digamos, prósperas, entre comillas, o más prósperas en términos relativos, y la dificultad que es de conseguir docentes que quieren ir al norte del país a vivir a la zona cercana a Malawi, a Zimbabue, y las dificultades, digamos, el sobresueldo que hay que pagar a los docentes para que quieran desplazarse. Tengamos en cuenta también la situación política, la situación de conflictos en estos países y las dificultades para que los gobiernos puedan financiar la educación. Tenemos todavía conflicto en Somalia, este caso paradigmático, por desgracia, un país completamente dividido, que no está bajo el control de autoridades formalmente establecidas, sino que está bajo el control de milicias extremistas y de subgobiernos y gobiernos regionales, señores de la guerra, etc. Pero tenemos países como Mali, que acabo de comentar, Níger, hubo hace 3 años un golpe de Estado también, que desestabilizó el país, Madagascar, hubo un golpe de Estado en 2009, Guinea-Bissau, 2 años, Sudán, que se acaba de crear, pero estuvieron también en guerra durante años. Pensemos cómo, además del tema financiero que he comentado, a nivel político también es complicado alcanzar resultados. No tengo nombres, pero sí recuerdo haber leído estudios donde se analiza cómo, con el mismo nivel de gasto en educación, hay países que consiguen mejores resultados que otros. Hay países que son más, vamos a decir, entre comillas, fáciles, donde se consigue un nivel de educación más alto con menos fondos, por facilidad de acceso, por habilidad política, ¿de acuerdo? Por temas de, me gusta la palabra uniformidad cultural, pero vamos a decir por el hecho, como puede ser en Kenia o en Tanzania, donde prácticamente toda la... Y los que en Burkina Faso, 30 millones de personas hablan 64 idiomas diferentes. Solo prestar las dificultades del plan educativo y del potente para poder impartir educación, aunque plantea pedagógicamente que es el ideal de replicar la educación en el sistema moderno. En este contexto, ¿qué hace la ayuda oficial al desarrollo? El nombre que damos a la cooperación, que podemos decir normalmente. Tenemos los responsables del sector de educación a la ciudadanía. Pero tenemos además que, como bien o servicio público global de la educación, hay una responsabilidad además de la comunidad internacional en apoyar
los sistemas educativos de tu país. Tenemos diferentes organismos, la TALE, que trabajan en educación. Uno de ellos, como que trabajé anteriormente aquí en Washington, que es la Asociación Mundial para la Educación, el Global Partnership for Education, GPE, que trabaja con, es una especie de partenariado, perdonad el palabra, en castellano. ¿Me veis y me oís bien? De repente he perdido... ¿Me oís? Te oímos, te oímos. Sí, vale. Nos veo borrosos, de repente parece que la conexión es peor. Bueno, sigo entonces. Este partenariado, asociación, reúne a todos los organismos y todos los actores que trabajan en educación. Hay 53 países del sur que están participando en esta iniciativa. Tenemos a unos 15, 18 países donantes. Tenemos a Naciones Unidas, UNESCO, UNICEF, tenemos el Banco Mundial, las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs. Tenemos un sindicato mundial de profesores que se llama Educación Internacional. El sector privado también está representado. Y digamos que todos los actores que trabajan en educación están representados en esta iniciativa. Lo que hacen es, trabajan a nivel de los planes sectoriales de educación en cada país, y una vez que, digamos, toda la asociación aprueba ese plan, el país puede recibir donaciones para implementar ese plan de educación. En el caso, por ejemplo, que os comentaba antes de Turquía, que esos 100 millones, pero tenemos, en los últimos años se han repartido más o menos como 4.000 millones de dólares en los 10 años de existencia de esta iniciativa. Y son donaciones pues, que van desde los 10 millones de dólares para países pequeños, como puede ser Santo Tomé y Príncipe, por ejemplo, pequeño en las islas del Atlántico, a países como Nepal, que recibió 120 millones en 2 años, Etiopía, que ha recibido ya como 250 millones en 2 años. Tiramos fondos muy importantes para cubrir la brecha que los gobiernos no pueden cubrir. Vuelvo a decir, la mayoría del presupuesto depende del gobierno, pero dada la brecha de estos países, y en algunos casos, como también he explicado, la prioridad o no prioridad que será la educación, hay una serie de brechas, y esta iniciativa lo que plantea es no cubrir la brecha completa, sino apoyar, a reducir, digamos, esta brecha. Entonces tenemos también muchos de los organismos que he mencionado trabajan también de manera bilateral, como son los gobiernos, y trabajan a nivel multilateral también, como es UNESCO, como es UNICEF, como es el Banco Mundial, que también realizan programas y apoyan, cada vez más se apoya de manera sectorial. Quiere decir que en lugar de apoyar proyectos concretos, la construcción de 10 escuelas en una provincia, lo que se apoya es directamente al gobierno y el plan del gobierno de educación. Entonces, el gobierno es el que establece las prioridades, el que dice qué es lo que quiere hacer en los próximos años, cuánto dinero necesita para ello, y los organismos bilaterales, multilaterales, son los que financian una parte de ese plan, diciendo, bueno, pues que hay organismos que prefieren pagar construcciones, que prefieren pagar escuelas para mejorar el acceso, hay organismos que prefieren pagar temas de calidad y fondos para calidad para mejorar, producir y distribuir libros de texto, formar docentes, pagar docentes. Hay que tener en cuenta en esto un tema muy importante que es la sostenibilidad. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si el Banco Mundial financia construir 100 escuelas en Sudán, esas escuelas, una vez que están construidas, su mantenimiento es relativamente barato y digamos que es sostenible durante muchos años, vamos a decir. Sin embargo, el pago de docentes, de los sueldos, es algo que no es sostenible. Una vez que España pague sueldos en un país africano, el gobierno paga una parte de los sueldos de los docentes. El día que España deje de pagar esos sueldos, esos docentes dejan de trabajar. No es sostenible. Con lo cual, se procura que los docentes sean pagados en su integridad por el gobierno, pensando que, bueno, no está garantizado, pero puede ser más sostenible en el tiempo. Por lo entonces, lo que, como he dicho antes, el gobierno se va a gastar como el 90% de su presupuesto en... me he puesto una alarma, llevo ya los 30 minutos, acabo en 2 o 3 minutos. Está bien.
Luis, ¿algo 5 minutos más? ¿Me das 5 minutos? Sí, sí. Entonces, como comentaba, el gobierno va a gastar un 90% en docentes, ese tiempo queda apenas para comprar algunos libros de texto, cubrir pequeños gastos que ya, con lo cual va a ser la cooperación internacional la que básicamente se va a ocupar de construir más escuelas. Estamos hablando de países como Nigeria, pensar con 10 millones todavía de chavales fuera de la escuela, y la cantidad de escuelas, miles de clases, ¿no? que de aulas que hay que construir todavía. Temas de formación de docentes, algo muy habitual de la cooperación, por ejemplo los japoneses, JICA, japonesa es muy famosa en ofrecer formación de docentes en una África subsahariana y básicamente ese tipo de gastos de calidad los va a cubrir la cooperación. Sin el año 2010 la va a haber una reducción quizás significativa. España, por ejemplo, como sabéis, el sistema de cooperación pues, prácticamente ha casi desaparecido en los 5 años, y de educación pues hemos pasado de, creo que eran como 400 millones de euros, 400 millones de euros que financiaban en educación, la cooperación, hemos pasado en lo pasado. Entonces, y así no solamente tenemos España. En España, en el caso de España, claramente por la crisis y por una acción también del nuevo gobierno de no priorizar la cooperación, como se había hecho anteriormente, pero tenemos también gobiernos como el holandés, como el danés, que están tirando de muchos países y que están reduciendo también sus aportaciones en educación. Algunos están reduciendo en todos los sectores, como España, otros están reduciendo en educación, porque hay otros sectores que son prioritarios para estos gobiernos, como puede ser la lucha contra el SIDA, temas de salud, temas de sanitaria. En el caso de seguridad alimentaria, es un tema bastante largo de desarrollar en otra ocasión, pero básicamente muchos gobiernos lo que buscan es réditos inmediatos y réditos electorales, pero sobre todo, vamos a decir, en términos más coloquiales, poder hacerse la foto con resultados. Entonces, si ofrecerse 1 millón de vacunas a un país, puede vender que ha dado 1 millón de vidas. En el caso de la educación, no podemos presentar resultados tan positivos de manera inmediata. No podemos decir, hemos escolarizado 1 millón de niños, porque no vale solamente que se hagan la foto el primer día. Eso no valdría de nada. Necesitamos que los chavales estén varios años, un mínimo de 5 años, para que realmente les sea útil. Con lo cual, la educación, como sabéis, y estáis en universidades y lleváis muchos años en la escuela, requiere muchos años para poder mostrar resultados. Y eso a muchos gobiernos, por desgracia, pues no les supone atractivo e incentivo, y entonces prefieren apoyar otros sectores. El gobierno norteamericano, por ejemplo, Estados Unidos es el primer país en términos absolutos en la educación primaria y cooperación, ha ido reduciendo sus exportaciones en los últimos años, y la Casa Blanca, que prepara los presupuestos que luego van al Congreso, aprobó la semana pasada reducir sus aportaciones en educación, en cooperación, en un 37%, pasando de 800 millones que se preveían a unos 525. Lo cual, como podréis ver, pues es una reducción enorme, con consecuencias muy graves para la continuidad de los sistemas educativos en países africanos. Tenemos por otra parte también países, además aquí no hay color político, porque tradicionalmente los gobiernos conservadores han sido mucho menos propicios a la educación. Lo vemos en España, lo vemos en Holanda. Sin embargo, el gobierno de Cameron, por ejemplo, en Gran Bretaña, cuando llegó al poder, hace creo recordar unos 4 o 3 años, hizo un estudio sobre dónde estaban siendo más efectivas las ayudas en cooperación y decidieron que la educación era una de ellas. Y en lugar de reducir, sus aportaciones están ampliando las aportaciones en educación, porque han visto que efectivamente se consiguen resultados. El gobierno australiano también está aumentando de manera significativa. Y bueno, digamos que no llegamos a compensar entre los países que aportan más y los que aportan menos. Por desgracia, los que aportan menos son mayoría y en montos absolutos también. Termino diciendo que
últimamente, en los últimos 4 o 5 años, estamos trabajando mucho en lo que llamamos mecanismos alternativos de financiación, no solo en educación, pero yo me centro en educación, para conseguir fondos en un momento de crisis. ¿Cómo podemos conseguir fondos extra para seguir apoyando a los gobiernos africanos, en este caso? Una de las maneras es vincular la educación a sectores más atractivos, como he comentado. Vincular la educación a mejoras de la higiene, que mencionaba antes, mejoras de los sistemas de salud. Incluso hay estudios recientemente, podéis encontrar en Google, estudios que relacionan la educación con el cambio climático, cómo se puede contribuir a reducir el cambio climático a través de la educación, de modo que estos sectores sean más atractivos para los donantes. Tenemos que ver todavía los resultados a medio y largo plazo. Tenemos también países emergentes, como pueden ser Brasil, China, incluso un país de renta baja todavía, pero vamos, ya renta media, y que es un país de los llamados emergentes, cómo están contribuyendo también al sistema de cooperación y están aportando ya fondos también para los sistemas educativos. Y tenemos iniciativas para conseguir, digamos, fondos dentro de lo que es el mercado capitalista, vamos a decir, independiente, no relacionado con la cooperación. Recientemente la Unión Europea aprobó, se llama una tasa de las transacciones financieras. Cada transacción financiera realizada en 11 países de la Unión Europea es grabada con un pequeño porcentaje, no recuerdo ahora cuánto, lo cual va a permitir recaudar miles de millones de euros al cabo del año para diferentes fines, uno de ellos la cooperación para el desarrollo y esperemos que la educación. Francia, por ejemplo, instauró hace ya unos años una tasa aérea sobre cada billete, de modo que ese dinero recaudado también vaya a actividades de cooperación y una parte puede en educación. Se ha planteado establecer una tasa sobre las llamadas de móvil, porque pues en toda Europa se hacen millones de llamadas cada día, sería una tasa mínima, pongamos 1 céntimo de euro, por poner, de modo que eso permitiría recaudar al cabo del año pues miles de millones de euros que podrían también ir dedicados a cooperación. Y termino diciendo que en general, pero sobre todo en tiempos de crisis financiera y de reducción de los presupuestos, incluso en algunos países a nivel nacional, tenemos que hacer un énfasis especial en mejorar la eficacia, en mejorar la eficiencia, en este caso eficiencia relacionado con los medios, de modo que con la misma cantidad de dinero podamos hacer más. Lo cual implica reducir, por ejemplo, sistemas corruptos, donde, por ejemplo, en Nepal, recuerdo hace unos años, el propio ministro de Educación exigía dinero a los profesores, a los docentes, antes de darles el título académico que habían conseguido con esfuerzo, ¿no? Pero si lo pagaban al ministro, no conseguirían su título. Evidentemente, eso crea deficiencias en el sistema muy importantes. Tenemos también, problemas de corrupción en África, se han descubierto recientemente en Kenia, por ejemplo, también, los docentes y el Ministerio de Educación. Pero no solamente es una cuestión de corrupción, es una cuestión de utilizar el dinero de manera más eficiente y de asignar, como dicen los economistas, el dinero nacional en aquello que, digamos, produzca mejores resultados dentro del país, lo cual requiere hacer evaluaciones estrictas de lo que se está haciendo, de modo que aquello que funciona mejor sea incentivado y aquello que no funciona, pues digamos el gobierno deje de financiarlo o promueva que aquellas escuelas que funcionan peor puedan atender de escuelas donde se está gestionando mejor los fondos. Y eso depende mucho, por ejemplo, de la capacidad que tenga el director e incluso de la buena voluntad que tenga el director. Y termino únicamente ya diciendo que os animo a buscar, porque en Google podéis encontrar, eso sí, en inglés, casi todo vais a encontrar, muy poquito en español, salvo en América Latina, pero de África muy poquito en español, sobre los objetivos que se están planteando para más allá del 2015. Está habiendo debates muy interesantes en educación. Si a alguna le interesa que hable con José Luis, les puedo mandar información directa por email sobre qué se está planteando en la comunidad internacional, incluyendo a los países nacionales, a los países del sur, todos juntos, qué es lo que deberíamos hacer a partir del 2015 para mejorar los sistemas educativos a nivel mundial, no solamente en los países del sur, y, por supuesto, cómo financiarlo. Y hasta aquí me quedo. Muchas gracias. Vamos a ver. El tema de la economía informal, como os decía,
que son ya muy elevadas. En muchos países africanos se dice que tienen un 10% de paro, cuando en España tenemos un 25%, con lo cual parece que está bien mejor que nosotros. Sin embargo, evidentemente son estadísticas que no reflejan la realidad, sino que son, pues, pongamos que la gente que inscribe el INEM de Burkina Faso, por decirlo así, puede ser un 10%, pero evidentemente la economía informal es muchísimo mayor que eso. Yo estoy de acuerdo en la parte que has hablado del empoderamiento, sobre todo de las mujeres, no solo, pero sobre todo de las mujeres. Se ha demostrado, sí que hay muy buenos resultados y que se consiguen mejoras en la comunidad, en los individuos, en muchos lugares. Conozco bastante bien Burkina Faso y es algo que me parece que hay que apoyar. Por una parte, cuando has dicho que se debería apoyar desde las instancias públicas, lo que es contradictorio es plantear que las instancias públicas de Burkina Faso apoyen la economía informal. ¿Vale? Es una contradicción en términos, como dicen, porque por definición la economía informal está fuera de las instituciones, con lo cual no pueden las instituciones apoyar la economía informal, y es contradictorio. Por otra parte, entiendo lo que planteas de imponerles nuestro sistema. Por otra parte, tengamos en cuenta que hay ciertos elementos que fueron en su momento impuestos y que hoy en día constituyen, digamos, bienes y servicios universales, como es la educación. No he querido extenderme al principio porque no daba tiempo, pero cuando tengo más tiempo para hablar de educación, me gusta empezar hablando cómo los sistemas tradicionales de educación en África durante milenios fueron de transmisión oral, de padres, de madres, a hijos, abuelas, abuelos, transmitiendo de manera oral, con cuentos, con leyendas, con historias, transmitiendo los saberes profesionales, digamos, que hacían en la comunidad. Posteriormente, con la llegada de los árabes en el siglo VIII-IX, con la llegada de los europeos en siglos XV y XVI, se impuso, en su momento se impuso a sangre y fuego un modelo de educación escrita, y hoy en día creo que todos reconocemos que está muy bien la tradición oral, pero en un mundo globalizado e incluso a nivel nacional es muy difícil mejorar las condiciones de vida de la población si no hablamos de una educación escrita que permita transmitir conocimientos mucho más allá de lo que es la pequeña aldea, la pequeña comunidad. Con lo cual es algo que ha sido impuesto hace 5 o 6 siglos y que hoy en día consideramos positivo que haya una educación escrita, eso sí adaptada a las necesidades y a lo que la gente quiere en cada país y por supuesto no imponiendo los currículums de los países del norte, obviamente. En el caso de los sistemas fiscales, y esto tengo una opinión muy personal, considero que es un tema similar. Podemos apoyar el trabajo del sistema informal, y las ONGs lo hacemos, el plan lo hace, y otras ONGs con las que he trabajado también, pero con eso conseguimos que las comunidades puedan mejorar sus condiciones de vida de manera local. Pero si las comunidades, por ejemplo, hacen un proyecto hablo en el sentido no de cooperación ya, sino un proyecto de vida a nivel individual o colectivo, y plantean mejorar su producción agrícola, la van a tener que vender fuera del poblado. Es decir, la autarquía no funciona. No puede el poblado ser autosuficiente en todo lo que necesita. Eso es una utopía que no es real hoy en día. Si quieren vender esa producción, van a tener que ir al poblado de al lado. Podrán ir andando si está cerca, pero necesitarán vehículos si están lejos y necesitarán carreteras que no va a poder hacer la comunidad. Pues, digamos, pienso en voz alta mientras os hablo sobre el tema, cómo necesitamos un gobierno, un Estado, que haga carreteras. Todo el mundo hoy en día quiere tener electricidad. Si no conozco a nadie, y llevo muchos años trabajando en África, que diga hoy no, aquí eso de la electricidad es un invento del norte, aquí no necesitamos electricidad, queremos seguir viviendo en la oscuridad. No conozco a nadie que quiera eso. Se utilizan paneles solares, se utilizan sistemas de cableado tradicionales de alta tensión, todo el mundo quiere electricidad. Una comunidad, ni todas las comunidades, de manera particular, pueden conseguir tener electricidad. ¿De acuerdo? El Estado tiene que invertir para que haya electricidad. Y así no me extiendo, pero podéis entender que hay un montón de servicios que hoy en día los provee el Estado en cualquier país del mundo y a lo que yo creo que es bueno que se pueda acceder. Para eso hace falta que el Estado recaude fondos. Y el Estado recauda fondos básicamente de aduanas, por importaciones, de empresas públicas y de impuestos. Con lo cual, entiendo la perspectiva que comentas de la compañera de Barcelona en términos locales y de promoción de la mujer y promoción de las comunidades, pero creo que es una equivocación el plantear que eso se opone
a el tener un Estado fuerte, en la palabra, en el sentido de que haya un sistema tributario, que la población pague impuestos y que reciba servicios. España, por ejemplo, en los años 70, 80, podría haber planteado también, es decir, no, nosotros no queremos el modelo noruego ni el alemán, queremos un modelo propio y queremos seguir un modelo distinto. Bueno, se optó por un modelo europeo tradicional y a través de una mejora en el sistema tributario, recientemente lo comentaba aquí con un compañero, como en los años 80, 90, se consiguió, bueno, los que estáis ahí, menos Ramón y José Luis, los demás no os acordáis, pero como España en los años 80 era un país todavía que se llamaba subdesarrollado. Yo recuerdo que vivía en el País Vasco, en San Sebastián, como cuando yo era niño, en los años 70, pasábamos a Francia porque no había nada en España. Y como con un sistema tributario, entre otras cosas, se consiguió pues, hacer carreteras, hacer escuelas, universalizar la educación, universalizar la sanidad. Yo creo que son bienes y servicios buenos para la población y que los tiene que conseguir, los tiene que proveer el Estado con participación del sector privado y, por supuesto, con participación de la sociedad civil. Y estoy de acuerdo que la sociedad civil en África debería, en el modelo de desarrollo que ellos quieren hacer, por supuesto, quiera participar más que lo que ha participado la sociedad civil en muchos ámbitos, por ejemplo, en el modelo occidental de desarrollo, más impulsado por empresas privadas en muchas ocasiones y por estados con un enfoque muy desde arriba. Buena pregunta, Ramón, gracias. Mira, en lo primero te contesto, la sociedad civil está participando muchísimo. Yo personalmente, Plan, o sea, Ricardo de primera mano, estamos participando muchísimo, tanto entre nosotros, entre las ONGs, como directamente con los gobiernos y con organismos multilaterales. Hemos tenido discusiones a diferentes niveles. En mi caso con las Naciones Unidas, estamos empezando con el gobierno norteamericano también, a tener discusiones sobre qué es lo que queremos plantear. De modo que como sector educación, pues, como sabéis, los objetivos que se van a plantear a partir del 2015, igual que los del milenio del año 2000, no solamente de educación, abarcan otros sectores como son salud, temas de agricultura, temas de hambre, lucha contra el hambre, y además se van a ampliar muchísimo los sectores. Por ejemplo, el tema de la energía eléctrica, que no aparecía, se va a incluir, probablemente el tema del cambio climático. Hay determinados aspectos que no se habían incluido, con lo cual, digamos, tenemos que, perdonar la expresión, pelearnos con otros sectores para defender un poco, como de manera unitaria, lo que estamos haciendo en educación. En cuanto a qué indicadores o qué objetivos estamos planteando, hay un consenso de que los objetivos del milenio estaban muy centrados en el tema de educación, en el acceso. El objetivo segundo planteaba universalizar la educación primaria, no decía de calidad. No planteaba ni siquiera terminar, o sea, era más bien como tener acceso a la educación primaria y la paridad de género. No se hablaba de qué nivel tenían de aprendizaje queríamos que tuvieran los chavales en las escuelas. No se planteaban, como decías, términos de equidad. El problema que nos encontramos es cómo medir. O sea, los objetivos del milenio, tanto los del 2000 como los que se quieran plantear, o como se les llame a partir del 2015, que ya no será el milenio, tenemos que ser capaces de medir tener indicadores para ese objetivo, de manera que podamos hacer un seguimiento a lo largo de los años de las metas que se están consiguiendo en los diferentes países. Con lo cual, por ejemplo, en términos de aprendizaje, pues hay quien plantea términos muy sencillos. En términos de lectura, por ejemplo, pues hay organismos especializados que hablan que un niño tiene que saber leer en África, en un país africano, 60 palabras por minuto, para poder, a partir de ahí, acceder a otros conocimientos, ¿no? Tiene que ser capaz de leer 60 palabras por minuto para poder entender y poder además entender qué es lo que está diciendo, por supuesto. Estamos muy lejos de eso, pero tampoco es fácil encontrar un consenso, puesto que esa cifra no es la misma en todos los países del mundo. Un país desarrollado va a tener una cifra mucho más elevada, de esos 60 palabras, y además se queda muy corto. Es decir, que estamos hablando de un objetivo para todos los niños y niñas del planeta, el decir que en 2030, vamos a decir, todos los niños y niñas del planeta son capaces de leer 60 palabras por minuto, no podemos darnos por satisfechos. No podemos ya pensar, ya está, en educación ya hemos alcanzado lo que buscábamos. Obviamente no, necesitamos que esas personas aprendan mucho más que eso. Eso no va a ser más que un pequeño indicador. Entonces estamos buscando, de momento no lo hemos encontrado, indicadores que nos permitan ver más elementos sin llegar a los exámenes de PISA
que son impracticables, carísimos para hacerlo en 200 países del mundo, ¿no? Por ejemplo, sería imposible hacerlo. En términos de equidad es mucho más complicado. Está planteado, por supuesto, ponerlo como objetivo, pero vamos a tener la dificultad cuando otros sectores, como el de salud, donde es relativamente fácil buscar indicadores de reducción de enfermedades, de reducción de la mortalidad, por ejemplo, de esperanza de vida, es mucho más complicado conseguir indicadores de equidad que vayan, por ejemplo, más allá de la paridad de género, que es un pequeño elemento de la equidad. Pero temas como las discapacidades, pues es complicado medir, sobre todo con los sistemas de medición bastante pobres en muchos de estos países, y estamos todavía con dificultades para que nos puedan aceptar un objetivo de equidad más allá de la retórica por la falta de un indicador que pueda medirlo. Por no extenderme, en relación al informe de la FTC, efectivamente estos días en las reuniones que hemos tenido aquí lo he comentado ayer recientemente con una compañera que me preocupa mucho, igual que a ti. Hemos estado hablando cada vez más del sector privado, y no tanto por el sector privado per se, que yo no tengo ningún problema, el sector privado trabaja con educación. Lo que me preocupa es que se plantee el sector privado como la solución para los problemas globales de educación. Tenemos todavía 61 millones de niños y niñas fuera de la escuela, y unos problemas de calidad que afectan pues, a 300, 400 millones de chavales en todo el mundo, sino más. Plantear que el sector privado va a solucionar lo que el sector público no ha sido capaz me parece un error garrafal. Históricamente no es así en ningún lugar del mundo, ni siquiera, por ejemplo, no ya en los países occidentales, sino en los vanagloriados tigres asiáticos, Taiwán, Corea del Sur, otros países, digamos, cercanos como Filipinas, Malasia, que están consiguiendo niveles económicos y de educación muy importantes, se ha hecho a través de los sistemas públicos. Tienen un pequeño sector privado, pequeños llanos en algunos países, pero si estos países se han desarrollado económicamente tanto, ha sido por el apoyo no solamente en educación, sino a nivel económico, financiero, comercial, por el apoyo de los estados. Entonces, que se plantee que el sector privado es el que va a sacarnos, digamos, de los problemas que tenemos en educación, me parece un error. Luego, además, es un error grande, y además, por ejemplo, estos días he oído mucho decir que tenemos que tener una visión no ideológica del sector privado. ¿Por qué? Porque ciertas personas, desde posiciones de la izquierda, se oponen al sector privado. Como si no fuera también ideológico el plantear un apoyo sin condiciones al sector privado. Por supuesto, desde visiones más conservadoras, ¿no? Pero es igual igualmente o más ideológico apoyar el sector privado como la solución a todos los problemas. Ayer un representante de Accenture, una empresa, planteaba cómo dijo, mucho talento atrapado en los países del sur, y lo que tenemos que hacer es sacar ese talento atrapado. El talento, por supuesto, es individual, las comunidades per se no tienen talento, son los individuos, y parece que la solución a los millones de personas analfabetas, no lo he mencionado, pero todavía quedan 775 millones de adultos analfabetos en el planeta. Parece que el talento individual tiene que rescatar de esa situación, lo que históricamente pues no es así, ¿no? Con toda la importancia que tiene el talento individual, por supuesto. Pues nada, saludos desde Washington.